doctor Lauro Mercado, muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta entrevista con Voto Informado. Gracias, Sofía. ¿Le parece si comenzamos? Por supuesto. Perfecto. ¿Usted cree que actualmente México necesita una reforma electoral? Yo creo que no es algo urgente. Si acaso hay algunos puntos que deberían de reformarse, que serían la segunda vuelta, que es algo que requerimos en México desde hace mucho, y quizá el tema, pero todo el tema en relación al financiamiento de los partidos políticos. No necesariamente pasa por una reducción simplista, es mucho más complejo. Pero, digamos, hasta ahí me quedaría yo en este momento, en términos de necesidad. Ok. ¿Cuáles considera que son los pros y los contras de esta propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena? Ok. Yo creo que es una propuesta diseñada para aprovechar la mayoría que actualmente tienen y consolidar y centralizar el poder. Yo creo que es una reforma que va en contra de la pluralidad. 3, 4 ejemplos. Para empezar, el tema de la revocación de mandato, en particular si se hace en concurrencia con las demás elecciones del 2021, pues eso va a generar un sesgo en favor de que la elección sea como un referéndum de López Obrador y no que sea sobre cada estado y sus gobiernos y el Congreso en particular. Entonces, favorecería esa concentración. Segundo, la propuesta de reducir o quitar los OPLES, creo que haría que se centralizara más toda la organización de las elecciones en el INE. Pero eso per se quizá no fuera tan malo, pero si eso va aparejado con un cambio de consejeros, con un cambio en el tipo de selección de quienes deberían ser los consejeros, y ese está controlado por quien está hoy en el poder y no con la pluralidad, con todos los defectos que eso tenga en el Consejo actual, pues yo creo que sería un deterioro. Y la propuesta de reducir, o sea, sería un deterioro en términos de centralización y de confianza en las elecciones. Y el tercer punto sería esta reducción del presupuesto de los partidos a un 50%, creo que es entre ingenua y, o sea, de entrada debilitadora de los partidos menos fuertes, pero ingenua en el sentido de que en el fondo hay representa un 10% del gasto de las campañas, lo que reciben los partidos políticos. Entonces, en realidad es como si le bajaras del 10 al 5% de lo que se utiliza en campañas. El problema del financiamiento creo que sí es algo que hay que atender, pero no pasa nada más por reducir ese monto. Y un último punto es el tema de la reducción de los plurinominales. Hace unos 10 años, donde ya se había más o menos establecido un sistema plural en México con 2 partidos y medio o 3, PAN, PRI y PRD, quizá la necesidad original que había de los plurinominales, que fue darles representación a las diferentes fuerzas políticas y que fueran creciendo, quizá ya no era tan necesario y hubiera tenido sentido reducirlo. En este momento que volvemos a vivir una situación similar a la que se vivió donde se originó el tema de las plurinominales, que es un sistema de partido hegemónico, creo que no es el momento de volver atrás a disminuir esos plurinominales, y debemos de dejar que haya la posibilidad de partidos diferentes, pequeños, etcétera, de manifestarse, y si crecen bien y si no, ¿no? Entonces yo creo que esa también afectaría negativamente. Ok. ¿Cuáles considera que son las prioridades o urgencias que debería de atender una reforma electoral? Para mí sería, uno, en la segunda vuelta, para gobernadores y presidentes sobre todo. Segundo, sería una reforma
al financiamiento de los partidos y al control de ese dinero. Digamos, una que permita adquirir dinero legítimo, suficiente para que no se tenga que sacar de lados ilegales, que es lo que actualmente ocurre, pero controlando que efectivamente esa parte se cumpla, porque actualmente no da para controlar el financiamiento real de los partidos, no da el sistema. Tercero, sería un control más estricto por parte de las leyes y la ejecución del uso indebido de recursos federales para influenciar el voto, llámese el clientelismo, etcétera, que ha sido una lucha que va avanzando, pero que ahí sigue permanente y debería de tocarse. Y yo creo que esos tres serían los principales temas. Ok, ¿cómo considera que afectaría a la ciudadanía esta reforma? La que propone Morena, sí. La que propone Morena, yo creo que le afectaría negativamente en términos de que sería una reducción de la garantía que hay actualmente sobre elecciones limpias o relativamente limpias y de la pluralidad de opciones que tienen. Creo que si se pasara tal como se propusieron las ideas de la bancada morenista, habría una concentración del poder, quizá un control del Ejecutivo, como antes ocurría, hacia el órgano electoral, lo cual restaría confianza, y habría una reducción de las posibilidades que tendrían la ciudadanía para votar, en términos de menos plurinominales, menos fuerza en términos del financiamiento de partidos alternativos al hegemónico, y pues eso acabaría deteriorando sus posibilidades democráticas, quizá. Okay. ¿Con esta propuesta considera que la democracia en México está en riesgo? Yo creo que definitivamente sí, justo por lo que acabo de comentar, centralización y control del órgano electoral, reducción de la pluralidad, reducción de las posibilidades de que esas alternativas electorales se manifiesten, y no se habla nada en la reforma de un control mayor sobre temas como el clientelismo, que es un tema muy fuerte, ni se habla sobre el uso indebido de recursos públicos o de otras fuentes en el tema de las campañas electorales. Entonces, pues no es una reforma democratizadora, yo diría más bien una reforma desdemocratizadora, limitadora del control. Y coronando todo lo anterior es el tema del voto, de la revocación de mandato, dado que eso haría que la gente estuviera votando más a favor o en contra de López Obrador que de lo que realmente se debería de votar cuando votas por diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, etc. Creo que una reedición del 2018 no sé qué tan favorable sea para la democracia. Yo creo que no. Ok. ¿Los soples deberían de tener una reducción presupuestal, eliminarse o mantenerse? Yo los mantendría, sin duda no eliminarlos, pero sí haría una reducción presupuestal, sobre todo, y esta sí es quizá una de las partes que puede ser interesantes de la propuesta de Morena, que es reducir la estructura y el gasto en los años donde no tienen elecciones, ¿no? Digamos, un mínimo de expresión necesaria mientras no hay elecciones, y un año antes de que haya elecciones como que vuelve a revivir y se le vuelve a poner agüita, y etc. Esto se haría, digamos, en términos de cíclicos, pero no así en general, ni tratar de debilitarlos, ni mucho menos desaparecerlos. Ok, bueno, pues esas serían todas las preguntas. No sé si tenga algún comentario adicional. Pues ojalá y se dé una discusión seria, que se tomen en cuenta los temas que afectan a la democracia,
y que no haya un mayoriteo que pueda perjudicar la democracia. Ok, pues perfecto. Muchísimas gracias por participar con Voto Informado, doctor. Sofía, muchas gracias. Gracias.